La música electrónica es una parte muy importante de mi trabajo como compositor musical para proyectos audiovisuales. Yo siempre he dicho que mi trabajo se compone de tres partes: música orquestal, música electrónica y diseño de sonido musical. Me gusta mucho la música híbrida, combinar sonidos electrónicos con sonidos orquestales y diseño de sonido, ya sea creando sonidos totalmente nuevos en la computadora o sonidos grabados de objetos que me encuentre por ahí que me parece que suenen bien, que tengan sonidos interesantes y modificarlos luego. Para sonidos modernos me gusta mucho Massive, es mi sintetizador favorito. Lo uso para todo realmente. Me gusta mucho usar filtros de todo tipo para darle movimiento al sonido, osciladores de baja frecuencia. Me gusta mucho la emulación vintage, y en esta parte vintage de sonidos electrónicos, mi módulo favorito es el SEM. El SEM es un módulo que se creó por los años 70, más que todo para hacer bajos electrónicos. Yo soy fanático de los bajos electrónicos, me encantan los bajos electrónicos. Me gusta mucho por el dinamismo, la agresividad, el carácter que le dan a la música. Son muy efectivos para escenas de acción, escenas de tensión. Y me gusta mucho el sonido del SEM porque es un sonido bastante potente, bastante grande, y el emulador de Arturia recrea muy bien el sonido del hardware original. El filtro del SEM es un filtro muy diferente, suena muy bonito, muy musical, y de hecho esta es una de las partes más interesantes de los sintetizadores, más que todo de los vintage, de los años 70, 80, son los filtros. Otro sonido que me encanta es el sonido Moog. Es un sonido que cualquiera que esté relacionado con música electrónica lo reconoce fácilmente. Es como decir el epítome del sonido vintage en música electrónica. En el mercado hay muchos emuladores de Moog. Yo he encontrado dos que son los que más me han gustado por sobre el resto. En primer lugar está el Monarch de Native Instruments. Yo siento que el Monarch es el mejor emulador de Moog que hay ahora mismo disponible, porque es el que mejor recrea el sonido de hardware original y el sonido de los filtros. También está D-Legend de Synapse Audio. D-Legend suena súper bien. Contrariamente a los sonidos electrónicos, los cuales son producidos por una máquina a través de controles de voltaje, la programación de música orquestal debe sonar lo más natural posible. Para esto tenemos que ponernos en los zapatos de los músicos, de los instrumentistas, ya sea de las violas, contrabajos, cello, trombones, cornos franceses, flautas, oboes, y conocer las fortalezas y las debilidades de cada instrumento, así como adecuarnos al registro de cada uno. Por ejemplo, si estoy componiendo para instrumentos de viento, es necesario que de vez en cuando haga una breve pausa para simular el momento en que los músicos dejarían de tocar para poder respirar y continuar tocando después. Estos detalles parecen mínimos, pero le agregan mucha credibilidad a la música programada. Para mí es muy importante utilizar instrumentos virtuales que suenen real, ya sea en el caso de componer una maqueta orquestal, al trabajar en un proyecto que cuente con presupuesto para grabar la orquesta en vivo después, o de utilizar la composición que hice en la computadora como producto final. Siempre intento programar la orquesta de la manera más minuciosa y detalladamente posible, más aún cuando sé que no se va a contar con una grabación de una orquesta en vivo después. En este caso el proceso es súper laborioso, pero también es súper gratificante. El tipo de orquestación, el tamaño de la orquesta, la instrumentación, va a depender mucho del tipo de película, del tono del film, de lo que requiere la historia, del género, inclusive del color que tenga la película. Para mí todas las secciones de la orquesta son importantes. Tanto las cuerdas como los vientos metales, como los vientos madera. Por ejemplo, las cuerdas le dan mucha emotividad, mucha emoción a la música, y los vientos metales le dan mucho poder, le dan grandeza, y los vientos maderas le agregan color. Para mí programar música para orquesta es un arte en sí mismo. La computadora no te da ni la melodía, ni los acordes, ni la armonía, ni la expresividad de una orquesta. Te da las herramientas para conseguir esto. Lo demás depende de uno como compositor. La percusión es un elemento de la música para cine que yo siento que ha evolucionado mucho y de manera muy particular a través de los años. Al principio se tendía a utilizar pues básicamente percusión de orquesta, más que todo timpani, platillos. Después en los años 50 se introdujo un poco de batería. En los años 80 se empezó a utilizar un poco percusión electrónica, y ahora se utiliza una mezcla de todo esto aunado al diseño de sonido. Un elemento muy importante de la percusión para cine es la percusión étnica. La percusión étnica se utiliza buscando un sonido grande, un sonido potente, un sonido cinematográfico. Y no por ser étnica debe sonar étnica. Por ejemplo, los taikos son tambores japoneses y se han utilizado por muchísimos años en el cine, y no por esto la música suena japonesa. Todo depende de cómo se utiliza el tambor, cómo se utiliza la percusión, los ritmos. Me gusta mucho combinar capas de percusión de tambores diferentes para conseguir un sonido lo más grande y lo más potente posible. Me gusta mucho utilizar tupans, que son tambores de Bulgaria, zurdos, que son tambores de Brasil, toms grandes de batería, también timpani si quiero sonar de una manera más tradicional.
La percusión para cine no siempre tiene que ser grande, puede ser mediana, puede ser pequeña. Por ejemplo, un simple hi-hat que dé movimiento sobre una atmósfera estática puede hacer un mundo de diferencia en la música. Si bien es cierto que la percusión en el cine es muy importante, no siempre es necesaria. Por ejemplo, en la película de terror La Granja, durante los 2 primeros actos de la película yo prácticamente no utilicé nada de percusión, salvo por golpes muy puntuales. En el tercer acto fue que utilicé más percusión, y esto debido a cómo se desarrollaba la historia. El diseño de sonido para música puede ser producido de distintas maneras. Una es a través de sonidos puramente electrónicos generados por un sintetizador, y la otra es grabando sonidos reales y modificándolos después digitalmente. El diseño de sonido generado a través de sonidos electrónicos se basa en distintos tipos de síntesis. Por ejemplo, está la síntesis granular, la síntesis subtractiva, la síntesis aditiva, la síntesis wave-stable, síntesis FM, entre muchas otras. Yo pienso que Mass Effects de Native Instruments es un módulo excepcional para diseño de sonido basado en sonidos electrónicos, que ofrece muchísimas posibilidades de crear sonidos súper modernos, súper interesantes. Otro módulo que me gusta mucho es Pigments de Arturia. Este es un módulo parecido a Mass Effects, solamente que es más intuitivo, es muy visual, y ambos ofrecen muchísimas posibilidades, muchísimas alternativas y son súper flexibles. Para diseño de sonido utilizando sonidos reales, me gusta grabar de todo tipo de sonidos que tengan las características del sonido que quiero crear al final. Por ejemplo, si quiero crear una atmósfera con un timbre, una textura metálica, grabo de todo tipo de objetos metálicos que me encuentre después que tengan la textura, la resonancia adecuada. Luego los llevo a la computadora, los modifico digitalmente, ya sea con efectos o en Kontakt. Para modificar el sonido digitalmente a través de efectos, un módulo que me gusta mucho es Guitar Rig de Native Instruments, que si bien es creado inicialmente para guitarra eléctrica, ofrece un arsenal de efectos que permiten modificar y transformar el sonido de un sinnúmero de formas.